cotizar con signo mixto. Hemos visto en los primeros compases al IBEX de rojo. A esta hora entra en terreno positivo en los 9.249 puntos. ¿Cuál es la radiografía del principal selectivo de la bolsa española? Bueno, la semana pasada lo que ocurrió es que el viernes el IBEX tuvo una caída bastante fuerte y fue algo bastante aislado, ¿no?, por el tema de la banca. Bueno, nosotros tenemos un componente muy fuerte de bancos y eso pues hace que el IBEX sea sensible, ¿no?, a este sector. La situación de la banca está un tanto compleja, un tanto complicada. Vino una subida muy fuerte, luego una caída muy fuerte y ahora pues está en zona de turbulencias. Eso hace que el IBEX esté en zona de turbulencias. Realmente, si miramos bien el gráfico, lo que nos está diciendo el IBEX es que tuvo una caída hasta la zona de la media de 200, allá por marzo, a mitad de marzo. Luego a partir de ahí rebotó muy bien, volvió a la zona de máximos, a la zona de 9.530 y a partir de aquí pues a la primera no ha podido, ha caído un poquito. Esta corrección en la que estamos ahora pues bueno, amenaza en continuar un poquito más hasta la zona de 9.000, podría llegar más o menos, pero lo más normal es que en algún momento volvamos a girarnos al alza y busquemos superar esa zona de los 9.530, 9.550 y a partir de ahí seguramente pues continuar subiendo. Es decir que el fondo del IBEX, el fondo del mercado es alcista, eso es lo importante. Hay que buscar compra en las correcciones. Ahora mismo pues estamos en una corrección y bueno, además da la impresión de que esta corrección está muy focalizada, ¿no?, en la zona de los bancos, porque tenemos otros sectores, ¿no?, que lo están haciendo bien, que no se están enterando mucho de la corrección o la han hecho antes y ahora podrían continuar subiendo. El resto de índices lo están haciendo bien. La verdad es que el DAX está muy fuerte, ya muy cerca de la zona de sus máximos históricos. Podría llegar a esta zona de máximos muy pronto. Los americanos lo hacen bien también, aparte de que, bueno, pues han superado la zona de la media 200. Aquí tenemos al Dow Jones, ¿no?, que parece, ¿no?, que quiere superar esta importante zona de consolidación. Está ahí, luchó ayer, ¿no?, teníamos nosotros el mercado cerrado, pero ellos no. Luchó ahí, de momento no pudo, pero no pinta mal. En el caso del Nasdaq, pues es el más fuerte ahora mismo de las bolsas americanas, de los índices americanos. Y vemos cómo está haciendo pues esa típica escalerita, ¿no? Subida, bajada, subida, bajada, subida y por encima de la media 200 con pendiente positiva y tiene toda la pinta de continuar subiendo, ¿no? Entonces, bueno, tiene una resistencia importante en la zona de los 13.700 que parece que es hacia donde va ahora y ahí pues ya veremos, ¿no? Pasito a pasito, pero lo está haciendo bien. Y el más importante de todos los índices mundiales, el S&P 500, pues también está dando señales muy positivas, ¿no? Está ahora luchando aquí contra esta zona de resistencia, la zona de 4.200 y bueno, pues parece, ¿no?, como que el hecho de intentar caer hace muy poquito y enseguida volver a recuperarlo para volver a tocarlo suele ser una señal de fortaleza que acabará por superarlo. Es decir que los índices pintan bien en general, aparte de que hayan ciertas tormentas, ciertos constipados en el momento, como el caso de la banca de aquí en la Bolsa Nacional, pero el fondo parece alcista. De hecho, entramos en mayo, que bueno, es el último de los meses teóricamente favorables para la bolsa. Sabemos que desde noviembre hasta mayo son los 6 meses más favorables de la bolsa históricamente y por estadística, y lo más probable es que este mes pues haga honor, ¿no?, a la estadística y sea un mes bastante positivo. A este mercado estabas haciéndonos un repaso de los principales índices, terminando por ese índice rector del mercado. Quería preguntarte, en un momento en el que estamos muy pendientes de lo que han sido todas las tensiones, de hecho ayer en Wall Street, como apuntabas, el mercado abierto, como First Republic Bank era finalmente suspendido de cotización, el sector financiero está en el punto de mira, mirando a esos protagonistas, por una parte del sector americano, pero también mirando lo que hemos estado viendo en las últimas sesiones aquí en España. Hoy vemos jornada de recuperación para la banca. A esta hora los que mejor se comportan es Unicaja, 2% de subida, Sabadell o CaixaBank por encima del 1%. Mirando a esos bancos protagonistas, no sé, ¿con cuál te quedarías o cuál es la estrategia en este sector que estás manteniendo? Bueno, los bancos están en una situación un tanto delicada, ¿no?
Porque, bueno, si cogemos, por ejemplo, el Banco Santander, ¿no?, que es el más grande de los que tenemos aquí en España, vemos que la subida fue muy fuerte desde la zona de octubre del 2022, tuvo una subida bastante espectacular. Luego una caída normalmente acorde a la subida, es decir, una caída así de fuerte suele ser bastante común cuando viene una subida un poco desproporcionada como la que tuvimos. Luego viene un fuerte rebote, que también es bastante común. Luego viene otra caída, que esta vez ha sido, pues bueno, provocada pues por datos también de resultados. Y a partir de aquí viene un poco la hora de la verdad, ¿no? Porque esto aquí puede parecer, y estamos hablando de Santander, pero podemos un poco trasladarlo al sector un poco doméstico de los bancos nacionales. Vemos cómo esta está en una situación un poco de indefinición, ¿no?, con subidas y bajadas fuertes, que tiene varias situaciones. La primera y más interesante de todas es que seguimos siendo alcistas en la banca, porque estamos por encima de la media de 200, la media de 200 tiene pendiente positiva. Cuidado porque hay algún valor como Unicaja que ya ha perdido esa media y empieza a dar señales un poco más negativas, pero los grandes bancos, CaixaBank, Bankinter también ha dado alguna señal un poco más fea, pero BBV, Sabadell, todavía están por encima de la media de 200. Aquí da la impresión de que esto podría ser una consolidación en 5 ondas para continuar subiendo. Las consolidaciones en 5 ondas es una onda primera alcista, una onda 1, una onda 2, una onda 3 que nunca supera la onda 1, una onda 4 que nunca pierde la onda 2 y a partir de aquí se produce otro gran movimiento al alza. No sabemos si estaremos en esta situación, esta es una teoría, pero hay que contemplarla. Eso quiere decir que si viéramos fortaleza en la banca otra vez y viéramos, por ejemplo, que el Santander supera pues esta zona, ¿no?, de los 3,40, que es el día que sacó resultados que fueron muy buenos, pero sin embargo el mercado se los tomó mal. Si superara esta vela negra, la zona de 3,40, sería una señal muy positiva, ¿no?, para 3,47 creo que marcó, para el Santander y para la banca en general. Es decir, que la banca en general está en una situación ahora mismo de gran indecisión, de choque de fuerzas. Hay, bueno, pues inversores, analistas que las defienden a capa y espada y otros que todo lo contrario, ¿no? Entonces hay como un choque de fuerzas, no sabemos muy bien hacia dónde tirará y yo creo que lo mejor aquí va a ser esperar y ver. Es decir, habiendo otros sectores que lo están haciendo bien, pues bueno, pues sobreponderar otros sectores y en la banca estar solo en los momentos en los que nos da una señal lo suficientemente positiva, que todavía no la ha dado. Es decir, que cuando en el corto plazo veamos que haya un movimiento al alza de la banca y que ese movimiento no es flor de un día, que empieza a hacerlo más o menos bien, en el caso de los gráficos iremos comprobando, ¿no?, el momento concreto de cada uno de los bancos, en ese momento sí que probablemente habría que entrar a la banca. Pero hasta que eso no ocurra, yo estaría tranquilo, estaría más bien fuera de la banca, esperando y a ver cómo viene la cosa. Ya digo, hay señales como muy positivas por un lado, según cómo miramos el gráfico, y señales de cierto riesgo y de cierta preocupación también según cómo miremos otros indicadores y otras cosas. En esta situación, lo mejor es no estar muy invertido en banca, buscar otros sectores que lo hayan hecho más o menos bien, que tengan perspectivas bastante buenas y estar un poco pendiente. Que arrojan un horizonte diferente. Hemos comentado, Pepe, nos estabas comentando antes, mirando al turismo, el sector turístico y las señales que ha estado dando en las últimas sesiones, en concreto ya mirando la semana pasada al viernes. Dentro de ese sector, dentro de esos movimientos, ¿qué destacas? Bueno, pues el sector turístico sin duda es uno de mis favoritos. Yo creo que tiene mucho que recuperar. Es un sector que ha estado pues muy penalizado por el tema de la pandemia y desde entonces pues bueno, pues ha estado haciendo como una especie de suelo, ¿no?, como una especie de intento de recuperación que podría acelerarse muy pronto, ¿no?, porque la pandemia ya, por suerte para todos, es historia. Entonces, bueno, dentro de esto lo que vemos, por ejemplo, en IAG, que tiene muy buen aspecto, quizá podría ser uno de mis favoritos porque
lo que ha hecho en el último movimiento a la baja desde la zona de 2 fue una caída bastante fuerte hasta la zona de la media de 200, pero desde ahí, pues bueno, pues ha hecho un suelo, ha tenido un primer impulso, luego ha tenido un movimiento lateral y ahora está rompiendo ese movimiento lateral al alza, ¿no? Normalmente desde la zona de la media de 200 es desde donde más proyección pueden tener los valores, ¿no? Si vemos en el largo plazo IAG, vemos pues claramente que todo esto podría ser una especie de suelo de un valor que lo hacía muy bien antes de la pandemia, era un valor claramente alcista, la pandemia sufrió mucho, ha tenido unas pérdidas muy grandes que, bueno, que ya está enjuagando, ¿no? en estos años, en estos meses, largos meses, y ahora debería volver a hacerlo bien. Es decir, que parece que quizá el riesgo esté bastante consumido, es difícil que baje mucho más y sin embargo tiene mucho camino al alza. Luego tenemos a Amadeus, que es de lo que mejor lo hace, sufrió poco en la pandemia a nivel de resultados y parece que una vez rota pues esta tendencia bajista, ¿no?, que venía en esta consolidación, pues parece que toma un claro camino al alza. Luego tenemos algún valor un poco más volátil, un poco más arriesgado, como por ejemplo sería Meliá, que tiene unos movimientos muy fuertes, tanto a la alza como a la baja, y ahora parece como que está indicando que podría tener un movimiento al alza porque se ha apoyado en la media de 200 y desde aquí todo esto se puede considerar una gran consolidación de, bueno, pues casi todo lo que llevamos de año, desde febrero prácticamente, y podríamos tener después de este primer movimiento al alza, una consolidación y otro movimiento fuerte, ¿no? Así que me parece interesante. Luego tenemos algún valor pequeño como eDreams, ¿no?, que también parece que querría, después de superar la media de 200, mantenerla en este movimiento, y si desde aquí pues se le ve un poco de fuerza, pues teniendo en cuenta que es un valor más estrecho y que siempre hay que invertir un poco menos que en los otros, pero podría ser un buen momento también. Y luego en el extranjero, bueno, pues tenemos a Lufthansa, que también esto es una consolidación después de una gran subida. Parece que después de la consolidación quiera empezar a subir muy pronto. E incluso luego tenemos pues el sector de los cruceros, ¿no?, en Estados Unidos, que también parece que quiere empezar. Me temo que se nos escapa el tiempo, vamos a tener que quedarnos aquí con esta mirada también a esos cruceros. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis, feliz jornada, feliz negocio.